No es cuestión de cumplir o no con un ritual que Él pidió. Hay algo superior al acto mismo de venir a Dios con algo. Leamos Isaías 1. Y me voy a tentar a leer un versículo que no pensaba leer. Dice Dios: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, no tiene entendimiento. O sea, lo que está diciendo, ya saben lo que es conocer en la Biblia, Israel, que dice que es el pueblo de Dios, no tiene relación con Dios. El buey, el animal, el que no piensa, reconoce de alguna forma quién está por encima de él. Pero nosotros somos tan burros, mejor dicho, no, el burro sabe. Nosotros somos inferiores al animal que no podemos reconocer quién está por encima de nosotros. No tenemos relación con aquel que dependemos en todo para vivir, para existir, para respirar, para ser. Y nosotros pensamos que podemos manejarnos solos, sí, viniendo acá a reconocer que Dios existe, pero hermano, no es eso lo que Dios quiere, porque inmediatamente dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de afuera. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de vuestros holocaustos de carnero y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando viniesen a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas no la puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Si tú has venido acá solamente para pasar el tiempo, para Dios es abominación. Y perdóname que te lo diga así, pero no sé cómo decir. Ahora, si tú estás en comunión continua con Dios y has venido acá a reforzar esa comunión con Dios en un día de reposo porque tu vida tiene reposo, entonces Dios te reconoce como aquel que es su verdadero adorador. Fíjense lo que dice Isaías 63:3, que vendría a ser un versículo paralelo. Lo voy a leer desde el principio. Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano toda hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel que mirare que es pobre y humilde de espíritu, el que tiembla a mi palabra, el que sacrifica buey como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si gollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que ofrece perfume como si bendijese a un ídolo, y pues acogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos los que temieron, etcétera, etcétera. La forma no es lo importante, está diciendo, si no viene con la esencia. Si no tienes esencia, me es abominación. Por lo tanto, yo dije que traigas sacrificios, yo dije que traigas holocaustos, yo dije que traigas tus ofrendas, yo dije que traigas tus diezmos, yo dije, pero si no sale de un corazón que está en armonía con Dios, todo me es una inutilidad, todo me es gravoso, no lo puedo soportar. Es más, me es abominación. Y nosotros que hablamos de la abominación desoladora. La abominación desoladora es todo un sistema que aparece en el mismo hombre, en el ser individual, que puede ser también institucional, donde yo pongo las obras y los frutos del hombre por encima del plan de Dios, donde no lo reconozco como ser supremo, como dirigente máximo, como creador y sustentador y como el único que me puede dar salvación y vida eterna.
Ahora, ¿por qué Abel sí y Caín no? Fíjense, ¿ustedes saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense lo que dice Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dándote Dios testimonio a sus presentes, y muerto aún habla por ella. ¡Guau! Acá nosotros tenemos claro, la misma Biblia dice por qué uno sí y por qué otro no. ¿Por qué sí dice? ¿Por qué sí? Por fe, porque Abel tuvo fe en lo que hacía. Y cuando yo tengo fe, pongo a Dios en el lugar que le corresponde. Entonces Dios está como el único sustentador y el que estoy reconociendo el plan de Dios para mi vida. Cuando Él trae el cordero, no lo trae como una ofrenda de Él para Dios, sino que reconoce en el cordero la ofrenda de Dios para Él. Es totalmente distinto. Yo no traigo cosas para Dios. Yo vengo a reconocer lo que Dios me da a mí. Porque yo no puedo ofrecer nada. Y fe es lo único que posibilita relación. Y cuando yo tengo fe y pongo a Dios en el lugar que me corresponde, entonces empiezo a ser adorador verdadero, como dije anoche, como dije esta mañana. No voy a repetir todo lo que dije. Entonces, cuando mi vida está encolumnada en Dios, la fe y el amor es lo que están motivando la actitud para que yo ponga a Dios en primer lugar. Por lo tanto, Dios controla toda mi vida. Entonces yo tengo paz, agradecimiento y alabo. Alabo y alabo, porque no me queda otra cosa que alabar a un Dios que me da todo. ¿Por qué Abel y por qué no Caín? Porque Abel vino con fe, Caín vino sin fe. Caín no tenía la actitud. ¿Y qué es la fe? Y yo acá hablé ya de hace 13 años que vengo a la iglesia de Hialeah. Y siempre ustedes ven que vengo repitiendo generalmente los mismos conceptos, y el concepto es de fe. ¿Qué es fe? La fe es una actitud, emuná, es una actitud firme frente a Dios, sabiendo que Dios es, hace y hará, y me ama, me amó, me ama y me amará, más allá de lo que me pase. Por lo tanto, no importa lo que me pueda pasar, yo tengo fe en un Dios que tiene el control total de mi vida, entonces todo lo que me pasa es para mi bien. Eso es fe. La fe viene por el oír, y el oír ¿por dónde? Por lo tanto, el que tiene fe, Dios se le va revelando constantemente. Por eso ese hombre va transformándose y su vida es dinámica y va teniendo una religión y una adoración que es dinámica, no es estática, porque Dios se le va revelando, y a medida que hay más revelación hay más entrega, y a medida que hay más entrega hay más capacidad para desbordar en alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. La fe primero viene una revelación. Cuando viene la revelación de Dios, yo asimilo esa revelación y ahora vivo en función de lo que Dios me revela, que eso es obediencia. Pero no digo así la palabra obediencia porque no muchas veces nosotros legalizamos la obediencia. A obedecer a Dios no implica estar viendo mandamientos, a ver, cumplo con este. No, sino es estar atento a lo que Dios me dice para caminar en lo que Dios me dice. Esa es una vida de entrega a Dios. Eso es fe, eso es lo que tenía Abel. Abel entró y cuando fue a adorar fue para reconocer lo que Dios le estaba dando a él. Y entonces vivió en función de lo que Dios le daba. Si Dios me da todo, si el cordero es de Dios y no mío, entonces lo único que tengo que hacer es yo vaciarme de mí mismo para que Dios me llene con su vida, con su salvación, con su muerte, con su sangre, con todo. La clave acá es si yo tengo fe o no tengo fe, si tengo relación o no tengo relación. Dios pidió las dos cosas, tanto la de Caín como la de Abel, pero primero había que reconocer la ofrenda de Dios por el pecado. Caín creía en Dios, pero Abel le creyó a Dios, que es distinto. Yo sé que todos los que están acá creen en Dios, pero no todos le creen a Dios, porque si no vivirían distinto.
No vivirían por sus propios esfuerzos, sino por el poder de Dios en sus vidas. Por lo tanto, cada uno de ustedes sería un testimonio al mundo de quién es Dios. Todo el mundo trabaría, dice, de sus mantos porque decían, yo quiero saber dónde está tu Dios, porque yo quiero ver las obras de ese maravilloso Dios que veo en tu vida. Abel trajo lo mejor, Caín no las primicias ni lo mejor, trajo lo que le pareció a él. Porque su adoración estaba centrada en sí mismo. El Abel trajo un cordero, símbolo de lo que Dios ofrecía. Caín trajo solo el fruto de la tierra, que estaba maldita, fruto del trabajo, del sudor de la frente. Él trajo lo que le parecía, no lo que Dios pedía. Y lo que Dios pedía no era mediante un rito, sino traían algo que simbolizaba una esencia de que yo dependo todo de Dios. Que ese es el espíritu de la verdadera adoración. Y voy a dejar esa diapo. Dice Patriarcas y Profetas que presentó la ofrenda como un favor que le hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Todos los que vinieron anoche y hoy a la mañana pueden entender esta frase del Patriarcas y Profetas, ahora lo podemos entender mejor. Él vino para traer una ofrenda, para tener la aprobación divina. ¿Para qué estás tú acá? Estás para tener la aprobación divina. Estás incorrecto, sos un Caín, estás en Babilonia, no entendés nada. Caín quiso hacer una ofrenda para que Dios cambie su opinión con respecto a él. Eso es manipular a Dios. Abel, a través del sacrificio, reconocía lo que Dios le daba y aceptaba que Dios lo cambiaría a él. Están entendiendo, es un juego de palabras, pero tenemos que entenderlo. Caín se presenta para cambiar a Dios con respecto a él. Abel se presenta para aceptar todo de Dios y que Dios lo cambie a Abel. Son dos cosas totalmente distintas. Dios es el que ofrece el sacrificio, el Hijo de Dios es la ofrenda. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar a Dios. Dios no cambia, nosotros somos los que Dios debe cambiar. La ofrenda de Caín no representaba la dádiva de Dios. Era una ofrenda incruenta, no había derramamiento de sangre, por lo tanto no había perdón de pecados. Caín, el Mesías, sin relación con Dios, obedece sin reconocer a Dios como soberano. Abel, que era la nada, reconoce su indignidad y que era nada. Adoramos porque reconocemos nuestra incapacidad para vivir sin Dios. Adoramos en virtud que Dios revela su amor para con nosotros y nosotros al contemplar lo que Él es, nos entregamos por fe, aceptamos su revelación, caminamos en sus caminos y le rendimos un culto de agradecimiento con nuestra vida. Y vuelvo a decir lo del fariseo y el publicano, se presentan los dos y uno dice, gracias te doy Dios por lo que yo soy, que no soy como aquel, pero te doy gracias a ti, pero no soy como aquel. Está concentrado en él y concentrado en los que lo rodean. Y hay uno que es publicano, uno que no entiende nada, uno que está alejado de la iglesia, uno que no entiende mucho las doctrinas, uno que está allá en una esquina que dice, Señor, ten misericordia de mí porque yo no soy nada, necesito todo de ti. Y entonces Jesús dice, ese es el verdadero adorador. Si tú has venido con suficiencia propia, si tú has venido pensando que eres mejor que otro, si tú piensas que tienes la verdad y los demás son que no tienen verdades, si tú piensas que eres el eje por donde pasa la historia, si tú piensas que eres el ombligo del mundo, si tú piensas que Dios tiene que hacer con vos porque de alguna forma tú has estado 50 años viniendo a esta iglesia o dando plata o acá te traigo plata, etc. Pero tú eres el dueño de tu propia vida, yo te puedo asegurar que tú eres un Caín y tu destino es ser Caín. Y que Babilonia, Caín estaba ya, el espíritu de Babilonia estaba en Caín.
El espíritu de lo que se llama el paganismo estaba en Caín. Qué paradójico. El que teóricamente era el Mesías. Nosotros a veces pensamos que por lo que hacemos por Dios, Dios nos mira distinto. O por lo que damos tenemos méritos. Somos celosos de ofrecer cosas a Dios, pero no aceptamos lo que Dios nos ofrece. Tratamos de cambiar a Dios con respecto a nosotros y es al revés. Y te voy a decir una frase que es dura, pero te la anuncio para que trague saliva. Usted no viene a la iglesia para que Dios no se enoje. Usted no da el diezmo para que Dios no deje de bendecirlo. Usted no hace cosas buenas para que Dios lo considere. No defiende las verdades de Dios porque usted es justo y los demás son impíos, sino que viene a la iglesia para entender más a Dios y su perdón. Da el diezmo porque reconoce que Dios es el dueño de todo. Trae ofrenda como un símbolo de que está dispuesto a dar todo para Dios por fe. Busca hacer la voluntad de Dios porque entiende que Dios siempre quiso lo mejor para usted. No defiende verdades porque usted es justo y los demás malos, sino que vive la verdad de Dios en amor y sabe que ese es el mayor argumento que Dios usa para defenderse a sí mismo. Y si no, después rebobinen y vuelvan a escuchar esa frase. Porque ahí están los dos tipos de adoradores. Aquel que piensa que va a cambiar a Dios y aquel que viene pensando que Dios lo va a cambiar a él. Y que viene deseoso de que Dios sea el máximo, supremo y no tiene otros ojos que para Dios. Pero ¿saben por qué no tenemos poder en nuestras iglesias? Porque estamos todos mirándonos a nosotros, qué hacemos, qué no hacemos. Y nos concentramos en 2 horas de cultos semanales. Entonces todo lo que pasa acá en 2 horas es lo más importante religioso que nosotros hacemos. Por lo tanto nos vamos a pelear por el púlpito, si es de acrílico, si es de madera. Nos vamos a pelear si la alfombra tiene color azul o color rojo. Nos vamos a pelear por los bancos si son así o son así. Si son bancos de cine o son bancos de cosas. Nos vamos a pelear por cómo vamos a pintar. Nos vamos a pelear si pasan con corbata o sin corbata. Nos vamos a pintar si pasa con una guitarra, con un saxo, con un piano, si pasa con falda, si pasa con pantalones, si pasa con uñas pintadas, sin uñas pintadas, con aro, sin aro. Y ustedes se sonríen, pero es trágico, para Dios es trágico eso, porque Dios está harto de nuestras solemnidades, que son vacías y huecas, donde no reconocemos a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, venimos con un espíritu incorrecto a ofrecer cosas a Dios para que Dios piense que nosotros cumplimos y entonces que Dios nos bendiga. ¡Wow! Y yo me incluyo dentro de todo eso. El centro de su vida no es lo que puede hacer Dios, lo que usted puede hacer por Dios, sino lo que Dios hizo por usted, que lo lleva a una entrega agradecida por fe. Como resultado, Dios lo usa para que otros sepan lo que es Dios, no lo que es usted. Yo no soy nada. Yo soy una cucaracha miserable que Dios es tan amoroso que puede llegar a dejarme que yo pueda ser instrumento de Él. Pero yo no soy nadie, soy igual que ustedes, con los mismos conflictos, las mismas luchas, las mismas situaciones, las mismas tentaciones. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros estamos en Dios, nosotros no nos estamos predicando a nosotros, predicamos al Dios de nosotros. Y Dios lo que hace es utilizarlo a usted para que la gente vea a Dios, no que lo vea a usted. Caín prefirió depender de sus méritos. Presentó la ofrenda como un favor hacia Dios para conseguir aprobación divina y omitió el reconocimiento del Salvador. Eso dice Elena de White. Síntesis. Dios no acepta al hombre por lo que puede presentar, aunque esto sea lo mejor, sino que acepta al hombre solo por la fe en el Cordero. Caín quiso agradar a Dios por sus obras y en ese caso lo único que Dios acepta es tu muerte. ¿Escuchaste?
Cuando tú vienes con la adoración equivocada, lo único que Dios puede aceptar es tu muerte por la paga del pecado. Estás condenado. Por eso, cuando se habla de juicio en Apocalipsis, se habla de adoración. Por eso, el sello en el Apocalipsis no son cosas externas, sino está en la mente y está el nombre de Dios escrito en la mente. Es lo que gobierna tu mente. Que hay ritos o solemnidades que pueden reflejar eso, sí, pero el rito de la solemnidad no significa que tú estés sellado en la mente. Y ustedes saben, el buen entendedor sabe de lo que lo estoy hablando. El que tiene para oír, oiga. Versículo 5. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Se ardió, dice la Biblia, decayó su semblante, comenzó a ser un infeliz, tenía espíritu crítico, competencia, amargura, condenación. Es más, dice patriarcas y profetas que Abel trató de venir a Caín y explicarle, hermano, no soy yo el asunto, no soy yo mejor que tú. Lo que Dios está queriendo es que tú reconozcas el plan para tu vida. Abel no fue a condenar a Caín, porque siempre el que adora a Dios no está condenando a otros. Porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Si tú estás en Dios, que adoras a Dios, estás salvando, no estás condenando. Si estás condenando, tienes el espíritu de Caín. No estás adorando a Dios, estás siguiendo tus propias inclinaciones y quieres ponerte como juez de otros. Y al ponerte como juez de otros, Dios no está en el centro porque no estás reconociendo que Dios es el soberano para juzgar. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Porque puede ser que no sea claro. Caín se obstinó. No deseaba aceptar consejos de su hermano. Él tenía la verdad. Él era el pueblo. Él finalmente era el primero. Eso es legalismo. Cuando yo quiero cambiar a Dios la opinión de mí, eso es legalismo. Legalismo no es meramente seguir reglas. Legalismo es cuando yo creo que tengo méritos de alguna forma y que Dios puede cambiar su opinión que tiene de mí. Y entonces no acepto a ningún otro. No acepto la opinión de otros, no acepto la forma de adorar de otros, no acepto lo que otro puede ofrecer a Dios, no acepto porque acá la verdad la tengo yo. Y nos fanatizamos entonces. Y nos volvemos fratricidas. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si vienes eres, no estarías gozoso. Si no hicieres bien, el pecado te va a abrumar. A la puerta está el pecado como una fiera que te codicia, pero yo también te di la habilidad para resistir. Acá aparece Dios en acción. Y cuando aparece Dios en acción, fíjense que Dios no lo condena a Caín. Solamente reflexiona con Caín, así como Adán y Eva se van, rompen la relación con Dios, se quedan desnudos, se cosen, tienen miedo, se esconden y cuando están escondidos aparece Dios y le dice, ahora te voy a matar porque necesitas. No, Dios le dice, ¿dónde estás tú? Es una pregunta de reflexión porque Dios nunca viene a condenar, siempre viene a que nosotros reflexionemos para poder entender dónde estamos. Entonces nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios porque Dios es el único que puede sacarnos de la condición desesperada donde estamos. Y Dios no vino a condenarlo a Caín, lo vino a hacer reflexionar. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué estás infeliz? Si tú tienes información acerca de mí, sos un infeliz. No puede ser. No tiene sentido, Caín. ¿Qué te está pasando? Y ahí Caín tenía la capacidad de decir, Señor, no estoy entendiendo esto. De alguna forma estoy fallando. ¿Qué tú tienes para mí en la vida?
Versículo 8, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Caín consideró a su hermano como una molestia. En vez de hacer una reflexión qué estaba pasando con él con respecto a Dios, él prefirió matar al verdadero adorador, porque si no existen verdaderos adoradores, mi adoración es la que vale. Él prefirió matar al que tenía una adoración sencilla, el que era feliz, el que podía llegar a Dios, el que podía expresar alabanza, el que podía estar concentrado en las misericordias de Dios. Porque si no existe, lo que queda es mi adoración nada más. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Abel no lo condenó a Caín, Caín condenó a Abel. Patriarca y profeta dice, como vio que no podía dominarlo, decidió matarlo. Como vio que no podía dominarlo, decidió matarlo. Y es el primer asesinato religioso. Los animales evitan matarse entre su misma especie. Y acá el primero que comete un acto de asesinato contra su misma especie es el hombre que teóricamente tenía que estar concentrado en Dios para poder tener vida. Como vio que no podía dominarlo, decidió matarlo. ¿Qué dije yo ayer que era uno de los puntos característicos de los pueblos paganos y de la religión pagana? ¿Cuál era eso? Manipulación de los otros. Cuando yo quiero que todos sean uniformes y piensen como yo, y entonces el que no piensa como yo quiero matarlo. Eso es Caín, eso es Babilonia, eso es el mundo, eso es el espíritu de la falsa adoración. Y diciendo que estoy defendiendo a Dios. Mayor abominación todavía. Nosotros, ¿qué hacemos con el que no piensa como nosotros? ¿Qué hacemos con el que no podemos dominar? ¿Qué hacemos cuando alguien tiene una religión sencilla, simple, por fe? ¿Por qué yo no soy feliz? ¿Por qué la religión se me hace pesada? ¿Por qué me quiero aferrar a tradiciones cuando la Biblia me muestra un camino claro y sencillo para llegar a Dios? ¿Por qué estoy tan preocupado que Dios me acepte cuando debería gozarme en aceptar el único camino para llegar a Dios, que es Jesús? ¿Por qué hoy estoy más quizás pensando en qué voy a comer en vez de estar pensando en lo que Dios puede decirme hoy? ¿Por qué estoy quizás pensando que son las 1:45 y no tenemos que ir y no termina? Y pusieron los bancos así, parece que lo hicieron a propósito acá, pusieron los bancos así para que los que estén en el medio no se puedan levantar e ir. Pero tenemos esas cuestiones mentales que pensamos igualmente que es falsa adoración. Estamos manejando nuestra propia vida. Dios nos está dirigiendo. Y ya estoy terminando, ya van a ir a comer. El resultado de la ofrenda de Caín es la muerte. El resultado de una falsa adoración siempre es muerte. El Mesías mató a la nada. El falso adorador eliminó al verdadero adorador. El adorador circunstancial condenó al adorador vivencial. Aquel que fue solamente a ofrendar pero después hacía lo que quería, condenó a aquel que tenía ganas de expresar lo que Dios era en su vida. El que quedó viviendo estaba muerto y el que murió tenía vida eterna. Estas son las grandes cosas que debemos entender en la Biblia, que justamente parecen antagónicas. ¿Por qué Dios no salvó a Abel si era el adorador verdadero? ¿Por qué no lo salvó? Porque él tenía vida eterna en Cristo Jesús, estaba escondido en Cristo. Él ya tenía vida eterna. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si yo estoy con Dios, nadie me puede hacer nada, nada, absolutamente nada. Si Dios con nosotros. Y entonces creámoslo. ¿Qué me importa lo que puede hacer el hombre?
Y a veces cuando voy a las iglesias se me acerca gente, guarda pastor con lo que dice, porque después usted sabe que pueden llegar y decir cosas de usted, etcétera, bla, bla, bla. No me importa si yo digo lo que tengo que decir en Dios. El otro día me llamaron porque pusieron un video en internet mío y entonces pusieron abajo gente que era un jesuita infiltrado, que era esto, que era lo otro. ¿Qué me importa? Porque si nosotros estamos defendiendo a Dios, si nosotros vivimos en Dios y alguien nos mata, nos golpea, nos hiere, nosotros seguimos vivos eternamente en Dios. Como verán, es la última diapositiva. Versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios, qué grande que es. Qué misericordioso, qué amor. Llega, sabe que Caín mató a Abel y no le dice, mirá, te voy a dar un castigo porque no, ¿dónde está? Explícame qué pasó. Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué puso este diálogo Dios en la Torá, en la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia? Un Midrash analiza la defensa de Caín y dice así, Caín le dijo a Dios, Abel y yo trajimos sacrificios para ti. Tú aceptaste el sacrificio de Abel, pero no el mío. Y tú me preguntas, ¿dónde está mi hermano? Yo soy el guardián de mi hermano. Tú eres el guardián de mi hermano. Eres el guardián de todos los vivientes. Tú determinas quién vive y quién muere. Tú me hiciste un asesino. Yo hice lo que tú provocaste. No sé si habrá ocurrido así exactamente, pero está en esencia. Él reaccionó porque Dios aceptó al otro y no a mí. Y cuando tú sabes que Dios no te acepta, quieres matar al que sabe que Dios acepta. Pero crees que estás justificado. Dice, la sangre de Abel clama por venganza. Pero hay una sangre mejor que la de Jesús, que habla mejor, que trae misericordia y que trae perdón. Y ya para ir terminando, dice el versículo 10 al 16, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar fuerzas. Serás extranjero y peregrino en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas de la faz de la tierra y tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero sobre la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, de cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín, para que no lo hiriese nadie. Y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Dios es extraordinario. Dios es extraordinario. Yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú con Caín? ¿Qué harías tú con Caín? Porque entonces están los falsos, pero a veces los que dicen soy verdadero adorador, se ensañan con aquellos que dicen que no saben adorar. Hermano, no te ensañes, tú sigue adorando a Dios. No es tu deber estar criticando a unos o a otros. No sé de qué lado estás, pero de qué, no importa. En Dios no hay lados, no hay bandos. Cuando estamos en Dios, estamos en Dios nada más. ¿Qué harías tú con Caín? Dios ama al pecador aunque no se arrepienta. Caín fue un errante. Y si nosotros somos falsos adoradores, seremos un errante en la vida. Si tu religión es en base a lo que tú haces, no tendrás satisfacción en nada de lo que hagas, en nada. Eres maldito más que la tierra, y él fue maldito más que... Y ya no podía ser agricultor, porque un individuo que anda de acá para allá no puede ser agricultor. ¿Y qué tiene que haber sido entonces después de ahí en más? Tiene que haber sido pastor. Porque el ganadero sí puede ir de allá para acá. Imagínense él, esto es algo, es una teorización, ¿no? Porque en aquel momento son agricultores o son ganaderos.
Y entonces él viendo las ovejas, ahora todos los días viendo la oveja que él no aceptó. Muchos desearían matar a Caín en nombre de Dios y la justicia. Y escuchen esto, porque estoy terminando. No se justifica nunca matar ni siquiera al asesino de tu hermano. Desear matar a alguien porque no ve las cosas como nosotros es el espíritu de Caín. Y si lo haces, serás 7 veces más maldito que Caín. El que vive la verdad está concentrado en Dios y su amor. Está tratando que otros entiendan el amor de Dios y su salvación. No está queriendo condenar. Se siente indigno, pero agradecido por el perdón y la salvación. Me es muy duro decir lo que estoy diciendo. Me sobrepasa mi lenguaje humano. Porque en esto de la adoración hay un conflicto entre lenguajes que trascienden lo humano. Quiero que pase el grupo Promise. Pues estamos terminando. Quiero terminar con el versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, lo cual le parió un hijo. Comienza todo de vuelta. Porque Dios siempre tiene un plan. Y llamó su nombre Seth. Porque dijeron, Dios ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Seth también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué tienen los 144,000 escritos en sus frentes? El nombre de Dios. Dios es demasiado extraordinario. De la muerte trae vida. Compensa el chasco de una iglesia que creyó que había nacido el Mesías y lo único que trajo ese Mesías fue muerte y destrucción. Pero ahora, después de una relación íntima en Dios, porque dice que Dios fue el que dio, o sea, Adán, Eva y Dios, en intimidad plena, surge una nueva vida. Y de esa genealogía comienza a haber gente con el nombre de Dios escrito en sus frentes. Gente que pone a Dios el lugar que le corresponde. Gente que vive por su gracia y por su amor. Gente que es verdadero adorador. Gente que es el verdadero pueblo de Dios. Ojalá que tú estés en medio de ellos. Vamos a cantar para aflojarnos un poco, para terminar hablando justamente de la gracia y del amor de Dios. Y todo aquel que desea cantar con nosotros, póngase de pie, no como un acto esporádico de alabanza,
sino como fruto de una adoración continua que surge de un corazón arrepentido y humillado frente a Dios. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal manchaste en mí, esta se terminará por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad, cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, Ven, Jesús, llévame en tus brazos. llévame en tus brazos. Yo quiero estar Junto a ti, siempre junto a y ti. así volar Yo quiero tan alto como un tan alto. pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, Oh, ven, Jesús, llévame en tus brazos. llévame, Señor. Yo quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu, tu espíritu, Señor. tu gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracias, Señor, por lo que tú eres.
Nosotros no somos nada. Queremos ser adoradores verdaderos. Queremos seguir los pasos de Abel. Reconocer tu gracia y tu amor en nuestra vida, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen necesidad?